¿Cómo están? Querido pueblo, con gozo. Sabe que yo hoy quisiera, como día de Santa Cena, meditar especialmente en dos versículos de la Biblia que los escribiera el apóstol Pablo en la carta a la iglesia que estaba en Roma. Y estos dos versículos que me estuvieron dando vuelta en la cabeza, especialmente estos últimos días, en el capítulo 5 del libro a los Romanos, los dos primeros versos que dicen así: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Especialmente este verso. Y el segundo, que lo explica un poco más ampliamente, dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. La gracia, sabe que es una fuente inagotable de perdón que Dios provee para todos aquellos que son escogidos de Dios. Tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Sabe que estoy hablando de casi unos 60 años atrás? Una noche visitamos un matrimonio anciano con mi esposa, don Mario, el hermano Mario Benenati, y su esposa Rogelia. Esos fueron los instrumentos que Dios escogió para llamarnos. Porque a los que escogió, dice la palabra, a estos también llamó. Y sabe que mi vida, hasta ese entonces, había sido una vida muy desordenada. Mi esposa iba a esa casa porque estaba aprendiendo, él era profesor de inglés, estaba aprendiendo inglés, y yo me iba al bar a jugar al truco y a jugar por la copa.
Y sabe que pude comprender en ese momento que nos dieron el mensaje, la realidad del nuevo nacimiento. Esa noche, muy especial, esa noche que me invitaron a quedarme ahí, que no fuera al bar, y nos convidaron con pan casero, calentito, sacado del horno, se sentía el aroma, y un café. Pero nos dieron el mensaje de Cristo, y ahí pude comprender la realidad del nuevo nacimiento. Jesús le dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Y sabe que ahí descubrí lo que es la gracia de Dios. Pude descubrir cómo así en forma casi instantánea Dios perdonaba todos mis pecados. Todo lo malo que había hecho fue una noche y de ahí en adelante una nueva vida a través de la cual quedé sorprendido de la realidad de la obra que lleva a cabo Dios en cada uno de los que son llamados para esta salvación. Y acá dice, justificados por la fe. Yo ahí pude comprender la grandeza de Dios de haber sido justificado por la fe, como dice acá el verso siguiente, en la obra de Jesucristo que llevó a cabo en la cruz. Justificados por la fe. ¿Por qué? Porque Dios mismo fue el que puso esa fe en mi vida para creer en la obra de Cristo en la cruz. Yo sabía de la existencia de Cristo, en casa había Biblia, de todo, religión también, pero recién ahí pude comprender la realidad de la obra de Cristo, justificando mi vida de todos mis pecados. Justificados, que muchos, aún pastores, ni siquiera han entendido lo que es justificado. Justificado significa absuelto de toda culpa, libre completamente de todo pecado. De repente y en forma instantánea pude comprender la realidad del nuevo nacimiento. Dios borró completamente todo mi pecado, todas las cosas malas que hice antes de ese momento. Y por eso dice, justificados por la fe en la obra de Cristo, como lo explica acá, lo dije recién, tenemos paz para con Dios. Y sabe que es algo que me ha tocado tanto esta semana, recordar cómo a partir de ese momento comencé a sentir una paz indescriptible. Por eso hoy les pedí que cantaran un himno que dice, una paz que solo podrán comprender los amados de Dios en verdad. ¿Sabes qué maravilloso era para mí ir y doblar las rodillas cada noche
y sentir esa paz y esa presencia del Espíritu Santo. Es algo extraordinario, hermano. Tal vez alguno no tiene esa experiencia aún. Pero para mí fue algo muy real y es algo a través de lo cual Dios ha venido hablándome en estas 2 últimas o 3 últimas noches acerca de esa paz indescriptible. Qué glorioso, hermano, porque no es la paz concebida del hombre natural, porque no hay una guerra acá en Uruguay o cosas por el estilo. No, no. Es una paz que no se puede comprender en términos naturales. Es una paz sobrenatural que proviene de lo alto. La paz que Dios anhela depositar en cada uno de ustedes. Y especialmente en este día de Santa Cena, me lleva a valorar más y más la obra de Cristo, porque es por Cristo, como dice acá, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es Él el que nos provee esta paz. Y sabe que yo añoro tanto esa paz, tan profunda, tan grande, tan poderosa, que habiendo vivido tan mal como viví mi juventud, en bailes, en garufas, en tomar, en todas esas cosas que le cuento, y de repente un nuevo nacimiento. Fue algo tan grandioso para mi vida, y hoy, en mis oraciones nocturnas particularmente, no solo añoro, anhelo volver a sentir esa paz que en cierta medida Dios la viene manifestando en mi vida. Pero cuán grande era esa paz, cuán grande era esa paz. No pude nunca más todavía hasta el día de hoy, pero a todos los insto a que busquen esa paz de Dios que viene de lo alto, como la estoy buscando yo, esa presencia tan gloriosa del Espíritu, cómo Dios nos hablaba y nos mostraba las cosas que estaban para suceder. No voy a contar ahora el testimonio, pero un hecho muy especial, la misma noche que Dios había determinado algo importante para nuestro matrimonio, esa misma noche le revela a mi esposa estando en oración lo mismo que me revela a mí, porque Dios es Dios de revelación, Dios habla. No es que nosotros vamos bla, 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 bla. Porque la oración no es que nosotros hablemos solamente, tenemos que mantener un diálogo con Dios. Hablarle a Dios, pero Él nos habla a nosotros y tener la capacidad de ser sensible a la voz de Dios. Por eso, hoy que vamos a participar de la Cena del Señor, y que tenemos que participar particularmente de una forma tal que no sea indigna nuestra participación. Tenemos que participar sabiendo que vamos a
comer de su cuerpo y a beber de su sangre. Como claramente lo escribiera el apóstol Pablo en la iglesia allí de Acaya, o llamada hoy Grecia, donde estaba la ciudad de Corinto, a que estuvieron hablando. Una iglesia bastante desordenada. Pablo tuvo que corregir muchísimas cosas ahí. Pero enseñó una gran verdad acerca de participar de la cena del Señor. Somos justificados, somos considerados justos delante de Dios, somos absueltos de toda culpa por la fe en lo que Cristo hizo al ofrendar voluntariamente su vida en la cruz del Calvario. Es algo tremendo esto que hizo Jesús, hermano. Vino con ese propósito fundamental para dar su vida. Su ministerio fue muy corto, unos 3 años. Pero en más de una ocasión le dice a los discípulos, para eso vine, para ofrecer mi vida. No podían entender los discípulos. No. En las veces que Jesús le explicó eso, no lo podían entender. Espero que hoy todos puedan entender el valor del sacrificio de Cristo al ofrendar su vida voluntariamente en la cruz del Calvario. Justificados. ¿Puede creer usted que por la fe en lo que Cristo hizo en la cruz, hoy Jesús le limpia de todo pecado? Le voy a decir algo. Estoy plenamente convencido de que en cada uno de ustedes, como en mi vida, hemos percibido muchas fluctuaciones. No todo lo que hicimos fue correcto delante de Dios. Muchas cosas fueron desagradables a los ojos de Dios. Pero hoy, día de Santa Cena, es día de ponernos a cuenta con Dios. Decirle, Señor, yo sé que mi vida ha fluctuado, no todo lo hice como debía hacerlo. Pero si un día, habiendo sido tan malo, tú me limpiaste completamente y tuve la experiencia del nuevo nacimiento, ¿cómo no lo puedes hacer hoy con cada uno de los que dice, Señor, hoy quiero reconocer el valor de tu sacrificio, de tu cuerpo y de tu sangre que fue ofrecido en la cruz del Calvario, para que yo pueda llegar a tener una conciencia de que he sido justificado en este día. He sido considerado por Dios justo, como si nunca hubiera hecho nada malo. Hoy yo los insto a que busquen de ese modo la presencia de Dios. Yo voy a orar antes de participar de la cena del Señor y para que le digan, Señor, por esto, por aquello otro, yo te pido que me perdones. Porque yo creo que por la fe en lo que Cristo hizo, Él me justifica, Él me limpia
completamente de todo pecado, para no tener ninguna carga delante de Dios. No participar, hay una amonestación especial en 1 Corintios 11, de no participar indignamente, dice, de la cena del Señor. ¿Y qué es indignamente? Es sin discernir el valor de aquel que dio su vida en la cruz del Calvario, nos limpió de todo pecado y nos sigue limpiando y nos seguirá limpiando por siempre, porque Dios a través de Cristo perdona nuestros pecados pasados, los presentes y aún nos perdona los pecados que hagamos en el futuro. Cada vez que volvamos a los pies de la cruz de Cristo y le digamos: Jesús, límpiame de todos mis pecados. Mientras estemos acá en nuestra vida terrenal, vamos a tener altibajos. No siempre vamos a vivir tan bien como debiéramos. Como no hemos vivido tan bien como debiéramos haber vivido nosotros de la Santa Cena pasada a esta. Estoy convencido plenamente. Si usted se siente juzgado por mi palabra, yo lo lamento. Yo no he vivido tan bien como debía haber vivido. Pero creo en esta poderosa obra de Cristo en la cruz. Creo que esa sangre me limpia de todo pecado, derramó su sangre para limpiarme completamente y presentarme justo delante del Padre. Por eso es que esta palabra dice: justificados, pues, ¿por qué cosa? Por la fe. ¿La fe en qué? La fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es Señor. Él es Señor. Levantóse de los muertos con poder y resucitó para nuestra justificación, dice la palabra de Dios, para presentarnos justos por medio de la fe, porque creemos. Yo le voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a orar antes de servir la cena del Señor. ¿Usted quiere conocer más acerca de la cena del Señor? Lea 1 Corintios capítulo 11. Y además están los evangelios, en todos los evangelios.